Hola amigos, me ha encantado tanto responder muchas dudas con un sacerdote que voy a seguir aprovechando la presencia del Padre Sebas acá conmigo. Y te quiero hacer una pregunta, Padre, que creo que pasa mucho hoy. Y es, muchas mujeres, y voy a hablar desde el punto de vista de la mujer y no del hombre, ¿no? Por ejemplo, nos casamos, le entregamos la vida a un hombre, tenemos hijos, y de repente el hombre se enamora de otra, nos deja, inclusive forma otra familia y ni siquiera puede que nos pase una pensión, ¿no? Para mantener a los hijos nosotros tenemos que salir, buscarnos la vida, sacar adelante a los chicos. Eso es una realidad que pasa mucho. Sin embargo, la iglesia te dice que es pecado si tú, entre comillas, rehaces tu vida. Entonces, con otra persona, ¿no? Pero en ese proceso te quedas sola y al mismo tiempo privas a tus hijos de una figura paterna que es esencial para su educación. ¿Cómo haríamos? Es muy buena la pregunta, Yuli, te agradezco por hacerla porque creo que es una realidad cada día más común en nuestro mundo. Creo que la situación que tú has descrito es la de miles de mujeres, por no ser millones, yo no conozco bien la estadística, pero sé que los números de divorcio cada vez son mayores. Y es importante entender varias cosas básicas sobre qué dice la Iglesia al respecto y también de tener cuidado con el discurso que está detrás muchas veces, con el cual se enjuicia lo que la Iglesia enseña, porque a veces caemos en algunos enredos lingüísticos que no hacen justicia a la verdad. Y ahí te voy a explicar por qué. En primer lugar, creo que hay que reconocer y decir que las personas que viven una situación como la que tú describes son personas que probablemente están viviendo un dolor profundo. Y por lo mismo la Iglesia no solamente no es indiferente, sino tiene que volcarse totalmente a poder atender a esas personas y acompañarlas. Si es que no lo estamos haciendo, estamos en una falta. Si es que una mujer no se siente acompañada por la Iglesia en su situación concreta, hay algo que nos falta hacer. Y si es que no lo estamos haciendo, tenemos que reconocerlo. Y en muchos casos es así. Cada persona debería estar circunscrita a una comunidad. La Iglesia no es un éter que está en el cielo, ¿no es cierto? El cuerpo de Cristo es visible. Y por lo mismo, algunos se vinculan a su parroquia, otros a un movimiento, etc. Es importante que esa comunidad concreta abrace a la persona que vive esa situación. Y recordar que la primera iglesia y la primera comunidad es la iglesia doméstica, que es la familia. Por lo tanto, toda la familia también debe volcarse en atender a las personas que están padeciendo lo que tú has descrito. En segundo lugar, creo que es muy importante entender que el sacramento del matrimonio es uno y hasta que la muerte los separe. Y eso es así no porque la Iglesia lo definió así, sino porque así fue instituido por Jesucristo. Y por más de que haya una persona que sufra, que está en una situación muy complicada, que yo la reconozco, que es muy dura, la Iglesia no puede cambiar lo que Cristo instituyó. Y es por eso que esta doctrina y esta enseñanza, que viene desde justo la venida de nuestro Señor, no ha cambiado a lo largo del tiempo y no va a cambiar. La Iglesia no se va a adaptar a los tiempos, no va a existir el divorcio católico. No es que un día va a llegar y decir, a partir de ahora la Iglesia se abre al divorcio, pero solo puede ser 2 veces o 3 veces. No. El sacramento del matrimonio es uno hasta que la muerte los separe. Otro caso distinto son, y no quiero extenderme en esto, son los casos de nulidad. Los casos de nulidad significa que no existió el sacramento, ¿ya? En los casos que sí existió el sacramento, la persona que fue abandonada sigue estando casada. Y por lo mismo, las obligaciones que asumió ante el altar del Señor, las sigue teniendo a pesar de que la otra persona no lo quiere vivir. Claro, porque normalmente es que injusto, o sea, él está feliz, claro, ¿no?, con la otra persona y yo no puedo, o sea, qué injusto, porque yo no tengo la culpa. Yo creo que hay que ser muy claro en decir, sí es una situación de injusticia, y es verdad que es injusto. Como es injusto que a mí me roben, como es injusto que a mí me golpeen, como es injusto que a una mujer sea violada, todas esas son injusticias. Y la mujer que padece eso ha vivido una injusticia. Pero el que viva esa injusticia no es excusa
para modificar lo que Cristo instituyó, ¿ya? Dejando esos dos conceptos claros que hemos hablado, quisiera dar un paso más allá. La mujer que se ha divorciado y que ha sido abandonada por su marido, etcétera, 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 como tú lo decías, no puede plantearse digamos, el discurso de mi vida quedó truncada, mi vida fracasó, me divorcié y fracasé en la vida. Eso no es así. ¿El matrimonio fracasó? Sí. Es terrible, muy penoso. Pero la vida de la persona es mucho más que eso. Me dirás, pero es que es su vocación fundamental. Sí, junto con la vocación bautismal, después está su vocación, ¿no es cierto?, a la vida esponsal. Y por lo mismo, es cierto que es una herida muy profunda, pero la persona es más que esa herida. Y por lo mismo, su posibilidad de ser feliz, de encontrar la felicidad, de vivir el amor, de vivir la caridad, de vivir la justicia, está mucho más allá que solo en su experiencia marital. ¿Sería muchísimo mejor que lo hubiese podido hacer dentro del matrimonio? Sí. Pero el abandono lo sufrió. ¿Y cómo hacemos con lo de la figura paterna o la soledad? Ya. Sobre la figura paterna, en primer lugar, si están divorciados hay que procurar siempre que los papás siguen siendo los papás y que estén presentes. ¿Ya? O sea, eso es muy importante porque todo ser humano necesita a sus padres. Entonces, más allá de que el papá no sea perfecto, que se haya portado mal, que haya hecho esto, lo otro, el papá es el papá. Si el papá no quiere, hay que procurar de buscarle otra figura paterna. Pero esa otra figura paterna no tiene por qué estar relacionado de forma esponsal con la madre. Es como cuando uno enviuda, ¿no? Porque al final tú enviudas y la figura paterna es tu propio papá, el abuelo del niño. Mira, a veces la figura paterna es el abuelo, a veces es un tío, a veces es un profesor en el colegio. A veces yo he visto casos sacerdotes que han asumido paternalmente, ¿no es cierto?, a jóvenes de la comunidad. Entonces, nuevamente, el creer que la figura paterna de un niño solamente puede ser un nuevo papá postizo no es así. Eso es mentira. La historia está llena de casos que muestran lo contrario. Respecto a la soledad, es verdad que se vive una soledad. Y es verdad que por más de que la familia esté presente, los amigos estén presentes, que la comunidad esté presente, esa persona, desde una perspectiva de la intimidad conyugal, va a vivir una soledad que es una cruz dura de cargar, pero ese es el precio de haberse casado. El don del matrimonio es tan grande que justamente trae responsabilidades. Yo me caso ante la prosperidad y la adversidad. Esa sería una situación de adversidad. Pero sí podría tener un amigo y salir al cine. Sí, o sea, tener amistades y tener personas cercanas y todo, no hay por el contrario, se recomienda que la persona, no es que se divorció, quedó sola, entonces se queda encerrada en su casa a llorar las penas. No, que tenga vida social y que tenga amistades y que se haga acompañar, está muy bien eso. Pero la relación esponsal es algo que tiene que vivir con su esposo mientras esté vivo. ¿Y cómo debemos enfrentar ese sentimiento de injusticia con el otro? Si es que una persona asesina a un hijo mío, el ir y yo asesinarle su hijo no va a restituir a mi hijo. La justicia cristiana, si bien hay que buscarla también en la justicia civil, por ejemplo, en que lo tomen preso, que pague su pena en la cárcel, etc., no es ojo por ojo, diente por diente. Y el que el otro esté viviendo una vida, entre comillas, que parezca más feliz, esa persona en su dolor y en su soledad y tal vez en esas dificultades propias del ser coherente de su vida cristiana, también puede encontrar formas del amor de Dios que le eran insospechadas. Pero hay que estar abierto a eso. Si es que yo me encierro en mis penas y me dedico a llorar el resto de mi vida porque fracasó mi matrimonio, todo va a ser de mal en peor. Si es que ya no hay vuelta atrás, si es que la otra persona está unida a otra persona y todo, yo digo, hay que salir adelante, hay que ponerse de pie, hay que caminar. Preocúpate de tus hijos, preocúpate de tus padres que tal vez están ancianos, preocúpate de cuidar a tus amigas, si no, haz caridad, ayuda en un hogar de ancianos, ayuda en un hogar de niños. Pero si te quedas pensando, no soy feliz, ¿qué me falta para ser feliz? Mi felicidad, necesito a alguien,
Es un círculo vicioso que es imposible romper. Pero te repito lo siguiente. Esto quiere decir que una persona que trata de ser coherente va a estar feliz y nunca más va a sentir la carencia. No, sí se va a sentir una carencia y probablemente la va a sentir siempre. Pero el amor de Dios es muchísimo más grande que esa carencia. Bueno, gracias, Padre. De nada.